En el mercado encontramos un montón de 4x4, aunque claro, en su mayoría son all-wheel drive, que si bien es cierto significa tener tracción en las cuatro ruedas, también es cierto que es solo para terrenos un poco complicados. Pero cuando realmente nos metemos en terrenos muy complicados, estas son insuficientes no solo por su tracción, sino también por la suspensión. Es por eso que cuando se está buscando realmente un 4x4 se necesita mucho presupuesto. Pero ¿qué pasa cuando nuestro presupuesto es bajo y además queremos un carro que no sea tan viejo o no nos queremos endeudar tanto? Pues bueno, vamos a analizar una de las opciones que tiene un suscriptor que hizo una contribución a este canal para que analizaremos algunas opciones que él tiene y que además le demos nuestra recomendación. Pero primero el contexto. Nuestro seguidor tiene una finquita que para llegar allá es bastante complicado. Hay muchas lomas, hay mucha greda, el terreno es suelto, el terreno es bastante difícil y no cualquier carro es capaz de subir hasta allá. Así que está buscando un carro con buenas capacidades 4x4, que no sea muy costoso, pues su presupuesto solo es de 60 millones de pesos y a pesar de que tiene buenos ingresos, no se quiere endeudar y esto me parece una excelente decisión. Por otro lado, quiere que no sea tan viejo, que sea máximo de unos 10, 12 años de uso, pues porque, ya saben, entre más viejo, más posibilidades de que el carro salga malo. Entonces, dentro de las que más le llama la atención, que por cierto debo decir que es un carro que a mí me encanta, me fascina y es uno de mis carros favoritos, la Suzuki Grand Vitara, él quiere saber cuál es la diferencia entre la 2 litros, la 2.4 y la 2.7. ¿Cuál de esas tres sería la mejor? ¿Cuál sería la que yo escogería? Y de estas, pues hacer una comparación breve con una Ford Explorer, que es otra opción que le llama la atención, una Chevrolet Trailblazer o en su efecto, una Toyota Fortuner. Y aunque la Toyota Fortuner es muy buen carro, lo que no le gusta son dos cosas. Uno, su presupuesto de 60 millones de pesos no le alcanzaría. Le tocaría endeudarse y es algo que no quiere hacer. Y dos, aunque se endeuda, pues solo se podría comprar por ahí una 2008. O sea, ya sería un carro de casi 20 años de uso. Aún así, él quiere saber cuál de estos carros yo escogería para el uso que él necesita. Iniciemos con la Suzuki Grand Vitara, un carro que estéticamente me parece muy lindo. Me encanta ese diseño que tiene, las líneas que tienes. Esa llanta atrás le lucen bastante, aunque le juega en contra con el tiempo, porque con el peso de la llanta se va cayendo la puerta y a veces hay algunos inconvenientes. Pero estéticamente se ve muy bien y me encanta. Por dentro es un carro muy amplio, bastante espacioso, 5 personas entran sin problemas, tiene un buen maletero. Una de las cosas que más me encantan en estos carros es la suspensión, muy buena. Una combinación perfecta en la que la suspensión no hace el carro ni brincón, ni tampoco que es medio riñón en cada hueco. Pasas por los huecos y casi no lo sientes. Tiene que ser un terreno sumamente feo y malo como para que te sacudas. De resto, es un carro bastante estable y muy bueno para ese tipo de terrenos. Realmente, entre estas tres versiones no hay mayores diferencias más allá de algunas de equipamiento estético que son realmente insignificantes para mí. De resto, son carros bastante parecidos. Las mayores diferencias obviamente van a estar con el tema de la motorización. 2 litros, 2.4 y 2.7, que no solo nos van a entregar diferentes potencia y torque, sino también diferentes consumos. Pero aquí de entrada debo decir que para la diferencia en el desempeño, en la sensación de desempeño que nos entrega cada carro en cada motorización, la diferencia en consumo no es tanta. Porque de entrada es un carro tragón. Ya la 2.0 es muy tragón de combustible. Y esto se debe principalmente a su peso. La 2.0 llega a pesar más o menos tonelada y media, estando vacía, sin gasolina, sin pasajero ni nada. Y ya cuando le incluimos el peso del combustible, de los demás líquidos y de los pasajeros, es un carro que llega a pesar casi 2 toneladas. Y es por eso que cuando estamos mirando que su motorización de 2 litros genera 136 caballos de potencia y 186 Nm torque y hacemos una relación peso-potencia, nos damos cuenta que la 2 litros tiene una relación peso-potencia de casi 14 kilogramos por cada caballo de potencia. O sea, es malísima y eso la hace pero muy lenta. La 2 litros es sumamente lenta. Mire, cuando vas a coger una loma, lo hace muy bien. No se queda en ningún momento. Cuando necesita la fuerza para una 4x4, ese carro lo hace sumamente bien porque su relación peso-torque está alrededor de los 10 kilogramos por cada caballo de potencia. No es la gran cosa, pero lo hace muy bien. Pero cuando vamos a necesitar velocidad, cuando queremos correr, cuando queremos tal vez adelantar en carretera, es un carro que se siente sumamente amarrado. Es una tortuga total. A mí me gustaba en su momento porque pues a mí nunca me ha gustado la velocidad. Pero
E incluso a mí, que no me gusta la velocidad, cuando estaba viajando, sí quería o quisiera que en algún momento soltara más. Y ahora, hay una buena diferencia entre la mecánica y la automática. La automática no solo es mucho más amarrada, sino que también es muchísimo más tragón de combustible. De entrada, la 2.0 mecánica hace un rendimiento promedio más o menos de unos 28 kilómetros por galón, que ya es un consumo bastante alto. Pero es que la automática hace un consumo promedio más o menos unos 25 kilómetros por galón. Es un carro que me encantaba, pero cada vez que lo tenía que tanquear se me perdía el gustico mientras veía cómo los números de la bomba seguían aumentando. Eso sí, traga gasolina que da miedo. Y si la 2.0 traga, la 2.4 también lo hace, pero como dije anteriormente, la diferencia no es muy alta. Pues una mecánica hace más o menos unos 27, 26 kilómetros por galón y una automática hace más o menos unos 23 kilómetros por galón. Pero es que la diferencia en el desempeño es muchísimo mejor. Sigue siendo muy buena para las lomas, pero cuando vas y le requieres velocidad, suelta mucho mejor. La sensación es mucho mejor, ya no te sientes que te está amarrando el mismo carro. Porque es que esos 163 caballos de potencia y esos 227 Nm torque que nos entrega ese motor de 2.4 hacen la diferencia, a pesar de que la 2.4 es 150 kilos más pesada que la versión de 2 litros. Pero acá la relación peso-potencia y peso-torque mejora bastante. Ya tenemos alrededor de unos 11.8 kilogramos por cada caballo de potencia y alrededor de unos 9.2 kilogramos por cada Nm torque. Entonces, se nota esa diferencia a la hora de arrancar y de alcanzar velocidades. Y es que la 2.0 hace un 0 a 100 más o menos como en 25 o 30 segundos, dependiendo de qué tan bueno esté el carro. Y la 2.4 lo hace alrededor de unos 15. Ahora pasamos a la poderosa 2.7 litros con su enorme motor V6 que come gasolina, que da miedo, que genera 185 caballos de potencia y 250 Nm torque en un carro que llega a pesar 2.3 toneladas. Es un carro sumamente pesado que sí, que en la sensación sí se siente mucho más ligera, un poco más rápida que la 2.4, pero la diferencia no es tanta. Y si revisamos su relación peso-potencia y peso-torque, pues tenemos que la 2.7 pues tiene una relación de 11.5 kilogramos por cada caballo de potencia y de 8.8 kilogramos por cada Nm torque. ¿Lo hace mejor? Sí, pero es que ya estamos hablando de un consumo, un rendimiento promedio de 20 kilómetros por galón. Y todos los rendimientos, como siempre lo estoy diciendo, rendimientos en ciudad, ¿no? Ya en carretera es diferente, pero estamos hablando de un rendimiento entre 20 y 22 kilómetros por galón. O sea, come demasiada gasolina. Y pues realmente no veo la justificación. Porque, bueno, en carretera se va a sentir un poco más suelta, pero en terreno feo, en terreno destapado, su desempeño, si bien es mejor, es casi similar a la 2.4. Y no amerita, realmente no amerita por el consumo que tiene. Entonces, ¿cuál de estas tres escogería para lo que está buscando nuestro seguidor? Yo le diría lo siguiente. Si el terreno es feo, muy feo, pero no exageradamente malo, me iría con la 2.4, es la más equilibrada. Si ya el terreno es demasiado, pero es que jodidamente feo, pues allí me iría con la 2.7, que sí, se me va a comer más gasolina, pero me va a tener una mejor respuesta cuando necesite meterme en esos terrenos feos. Pero realmente la complicación del terreno tendría que ser lomas demasiado empinadas, muy gredoso, en una zona muy húmeda, con mucha lluvia, donde, o sea, el terreno sea sumamente complicado. O sea, si estamos hablando de ese tipo de terrenos, muy empinado, gredoso y lluvia constante, me voy con la 2.7. De lo contrario, con la 2.4 tiene más que suficiente. Ahora, en cuanto al presupuesto, definitivamente con sus 60 millones de pesos se puede comprar una 2015 e incluso una 2016 sin mayores inconvenientes y que esté en buen estado. Ahora, otra de las opciones que él considera es la Ford Explorer, que con 60 millones de pesos se puede conseguir una 2015, que si hablamos de potencia, que si hablamos de equipamiento, que si hablamos de espacio, la Explorer se lleva la gran ventaja en todos estos sentidos. No hay nada que hacer. La Explorer es más espaciosa, la Explorer es mucho más potente, la Explorer es mucho más segura, es mucho más equipada e incluso más cómoda. Pero, en fiabilidad, la Explorer no tiene prácticamente nada que hacer frente a una Suzuki Gran Vitara. La misma electrónica que hace a la Explorer superior en equipamiento frente a la Vitara le juega en contra, especialmente cuando hablamos en terrenos feos. Porque claro, en suspensión lo hace bien, en 4x4 también lo hace bien, pero
cuando usted la enfrenta a terrenos muy difíciles y más en estos carros que ya tienen más de 10 años de uso, estamos hablando que usualmente tienen más de 100, 120 mil, 130 mil kilómetros, al Explorer le juega en contra. Yo usualmente digo que el kilometraje no tiene mucha relevancia en la mayoría de los carros, pero en los Ford sí. Entre más se acerca a los 150 mil kilómetros, más comienzan los problemas de tipo eléctrico y además los arreglos son jodidamente caros. Entonces, el Explorer es una opción muy bacana, muy chévere y a mí me encanta. Pero cuando hablamos de ese tipo de usos que le va a dar nuestro suscriptor, además en esa edad que ya tiene el carro, ya deja de ser una opción atractiva, o al menos yo no la recomendaría. Entonces, yo podría considerar la Ford Explorer siempre y cuando se cumplan algunas condiciones. Primero, antes de comprarla, la reviso muy bien y le hago un buen peritaje, le pago un buen peritaje donde le revisen especialmente la parte eléctrica, que es el punto débil de prácticamente todos los Ford. Y como dije, a medida que se acerca a los 150 mil kilómetros, esos problemas, esos errores se van multiplicando. Entonces, si yo la reviso y está bien, paso ese check. Segunda condición, que, bueno, nuestro amigo dice que tiene una finquita, pero muchas veces podemos tener una finquita de paseo donde el terreno es principalmente seco. Puede ser feo, puede ser muy suelto, pero seco. Pero si el terreno es muy húmedo, mucha lluvia, e incluso lo voy a coger para mi finquita, pero no es una finquita de paseo, sino una finquita donde le voy a echar de pronto uno que otro bulto. Tal vez no va a ser un carro principalmente carga, pero le voy a empezar a echar bulto, le voy a empezar a maltratar un poco feo. Entonces, en esas condiciones no. Si es solo como de paseo, como terreno seco, sí. Si es para trabajo y el terreno es demasiado húmedo, no. La electrónica le va a jugar mucho en contra. Tercera condición. Yo vivo en una ciudad donde le puedo conseguir fácilmente los repuestos y donde hay mecánicos buenos. O sea, yo puedo vivir o ir a una finquita, pero está cerca de un lugar donde le consiga mecánico y donde le consiga repuestos. De lo contrario, no. Porque no cualquier mecánico debe meterle la mano a una Ford Explorer. Le va a averiguar que en vez de arreglarla, se la va a tirar muchísimo más. Entonces, si se cumplen estas tres condiciones, tal vez el Explorer se puede considerar. De lo contrario, no. Ahora pasemos a la otra opción, que es la Chevrolet Trailblazer, y aquí no hay nada que decir. El presupuesto que tiene es muy bajo, demasiado bajo, no le alcanza para una Trailblazer, especialmente para una diésel, que son las que más valen la pena. E incluso para las gasolinas, que son mucho más baratas, no le alcanzaría. Le tocaría endeudarse para meterse con una Trailblazer. Entonces, no hay nada que hacer ahí. Y finalmente llegamos a la opción de la Fortuner, un carro bueno, relativamente espacioso, con equipamiento decente, jodidamente comercial, más comercial que cualquier otro carro que hemos mencionado acá, porque las Vitaras tienen buen comercio, pero es que la Fortuner tiene muchísimo más. Ahora, endeudarse en alrededor de unos 30 millones de pesos para comprarse una Fortuner por ahí 2008, pues financieramente hablando, no es buena opción. Claro, la Fortuner tiene la ventaja de que no se deprecia. Ese es un gran valor, y especialmente si es diésel. Si es gasolina se deprecia un poquito, pero si es diésel no se deprecian las berracas. Al contrario, hay ocasiones donde ganan valor. Pero es que la Gran Vitara tampoco se deprecia mucho. Y va a ser 8 años más nueva. ¿Sí? Que para lo que me dice el suscriptor que necesita, la Gran Vitara sería más que suficiente. Además, en lo que respecta a impuestos, SOAT, y costos de mantenimiento y demás, mantener la Vitara le va a salir más barato que mantener la Fortuner, y además no va a tener que estar endeudándose, pagando intereses y demás. Y es que consideremos, él tiene 60 millones de pesos. Una Fortuner Diesel, que es la que más vale la pena y la más comercial, está alrededor entre los 90 y los 100 millones de pesos. Sí, los toyoteros están pidiendo por una Fortuner 2008 casi 100 millones de pesos y a veces piden más de 100 por la diésel. Entonces toca irnos por la gasolina, que son las más económicas. La 2.7 a mí no me gusta, se siente demasiado amarrada porque el carro es muy grande y es muy pesado para un motor muy pequeño. Y sí, un motor de 2.7 litros para un carro de esas dimensiones es demasiado pequeño. Entonces se siente demasiado amarrado y el consumo es muy elevado. Tocaría entonces la 4 litros, que además no solo es mucho más potente y se siente más desahogada, sino que también es la más barata, que se consiguen más o menos en esos modelos 2008 alrededor de los 75, 80 millones de pesos. O sea, la deuda no sería tan grande. Pero, pues no sé, una Fortuner 4 litros que hace en promedio en ciudad entre 15 a 18 kilómetros por galón, que come gasolina que da miedo, le toca vivir ahí al pie de la bomba. Y además, por algo se consiguen baratas. La Fortuner 4 litros prácticamente no tiene comercio.
Sí, puede ser Toyota, pero no porque un carro sea Toyota significa que siempre es comercial. Y la Fortuner 4 litros está dentro de esa. ¿Se vende? Claro que se vende, pero se demora mucho más y se venden baratas. Entonces, yo realmente le recomendaría a nuestro suscriptor que se fuera por la Vitara 2.4 litros. Es la mejor opción, la más equilibrada. ¿O qué le dicen ustedes en los comentarios? ¿Ustedes se endeudarían en esos 40 millones de pesos adicionales, entre 35 y 40 millones de pesos adicionales para comprarse una Fortuner diésel? ¿O se arriesgarían con la Fortuner 4 litros? ¿O se comprarían, no sé, tal vez la Ford Explorer? ¿O concuerdan conmigo y la mejor opción sería la Suzuki Gran Vitara SZ 2.4 litros? Muchísimas gracias por verme, muchas gracias a nuestro suscriptor por hacer esa contribución al canal, por apoyar a Tips Cars con esas peticiones de videos y pues gracias a todos ustedes por verme. Nos vemos en una próxima.